Sean bienvenidos nuevamente a una clase más del curso Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas. Dicho curso identificado bajo el código SH016. El día de hoy nos corresponde tratar los temas relacionados a la semana número 15. El tema a tratar el día de hoy será Derecho de los Pueblos Indígenas. Me presento ante ustedes nuevamente. Mi nombre es Mario Vivar Velázquez, soy abogado y notario y voy a tener a bien el poder ahondar un poco más en el tema a tratar en esta semana número 15. Por lo cual, pues vamos a pasar de lleno a poder identificar y establecer cuál es el objetivo de nuestra presente clase. Por lo cual, vamos a pasar a una diapositiva más. El objetivo de la presente clase es el siguiente: conocer, definir y manejar los principales derechos de los pueblos indígenas. Repito nuevamente, el objetivo de la presente clase es conocer, definir y manejar los principales derechos de los pueblos indígenas. Muy bien. Teniendo en cuenta entonces el objetivo de nuestra presente clase, vamos a pasar de lleno ya a cada una de las diapositivas que nos van a dar un poco más acerca de este tema. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de la cosmovisión y la espiritualidad. Esto siempre es referente como uno de los derechos inherentes a los pueblos indígenas. Muy bien. La cosmovisión y espiritualidad. Estos dos van de la mano. Pero vamos a explicar primero lo referente a la cosmovisión. ¿Cómo podemos definir la cosmovisión? Podemos indicar de que es la forma de interpretar, explicar, reaccionar, pensar y sentir que los pueblos y civilizaciones han desarrollado para vivir y relacionarse con el cosmos. Muy bien. Entonces, cuando hablamos nosotros de una forma de interpretar, prácticamente nosotros estamos hablando de un análisis, una forma de buscar respuestas dentro del cosmos. Esto para poder explicar, reaccionar y pensar, ¿verdad? Muy bien. Dentro de esto también tenemos que mencionar nosotros de que cuando se da la cosmovisión, precisamente como una forma inherente a los pueblos indígenas, precisamente vamos a indicar entonces de que se les va a respetar precisamente el derecho a tener su propia cosmovisión, a tener su propia forma de interpretar y explicar, asimismo reaccionar y pensar que tienen con respecto al cosmos. Y dentro de esta forma de interpretar, pues ellos van a tomar ciertos elementos, se van a tomar ciertos elementos de los cuales, pues precisamente se va a buscar una forma de interpretar y explicar. Estos elementos podemos encontrar como lo es el agua, la tierra, el aire y el fuego. Temas que, como repito, van a ser de gran importancia para los pueblos indígenas para poder buscar dentro de su cosmovisión una explicación, una forma de interpretar y explicar cada uno de estos elementos. Vemos cómo dentro de los pueblos indígenas, pues se le tiene un gran respeto a lo que es la tierra, puesto que la tierra es la que le va a dar o proveer todo lo necesario para el desarrollo, pero que esto va de la mano a sí mismo con el agua para poder buscar precisamente el desarrollo pleno. Entonces, vemos cómo la cosmovisión se va a referir precisamente a cada una de las diferentes culturas en su momento, los diferentes grupos de pueblos en su momento indígenas, que van a tener su propia forma de poder pensar, de poder interpretar. No podemos decir que nosotros en Guatemala tenemos una cosmovisión igual a la de algún pueblo en Perú, a la de algún pueblo en Bolivia, sino cada uno tiene su propia cosmovisión, tiene su propia forma de interpretar. Pero es importante mencionarlo dentro del curso de Derechos Humanos y Derecho de los Pueblos Indígenas, puesto que la legislación, las normas, tanto internas a nivel de Guatemala como internacionales, basada en tratados internacionales, pues van a proteger precisamente el derecho a tener su propia cosmovisión. Y no porque tienen una forma distinta de poder pensar, una forma distinta de poder interpretar, van a ser discriminados, sino todo lo contrario. Va a ser protegido entonces el derecho a tener su propia cosmovisión. Entonces, ya repito,
Cosmovisión es esa forma que tienen los pueblos indígenas de interpretar todo lo de su alrededor, basándose siempre en cuanto a una relación con el cosmos. Muy bien. Vamos a pasar a una diapositiva más, siempre hablando de este tema. Solo que ahora vamos a hablar un poco acerca de la espiritualidad. Cuando hablamos nosotros de la espiritualidad, pues esta también va de la mano precisamente de la cosmovisión. Solo que la espiritualidad ya va a conllevar una serie de acciones y actos que precisamente van a tener como fin el poder buscar una relación con el creador o formador de la vida. Entonces vamos a tener acá que la espiritualidad es una práctica cotidiana, es una serie de actos, una serie de acciones que se va a llevar a cabo dentro de los pueblos indígenas que, como lo indicó acá nuevamente, va a ser de forma cotidiana, va a ser algo normal, algo que ya está dentro precisamente de su misma cultura. Ahora bien, ¿a qué se van a referir esa práctica? ¿A qué se van a referir esos actos? Pues definitivamente va a ir enfocado a realizar ritos, celebraciones o ceremonias. Cuando hablamos nosotros de ritos, celebraciones en su momento y ceremonias, pues precisamente estamos hablando nosotros de una serie de actos que se van a llevar a cabo con un cierto fin. ¿Y cuál es ese fin? Nos indica acá la diapositiva de que precisan el desarrollo de la vida de las personas. Entonces, van a buscar, como repito, el desarrollo de la vida de las personas. Importante acá, que esto es la relación que tienen estos ritos y estas prácticas, puesto que buscan el desarrollo de la vida de las personas en relación con el creador y formador. Entonces, allí es donde está el enlace precisamente del por qué realizar este tipo de prácticas por medio de los pueblos indígenas. Vemos entonces de que la espiritualidad también es uno de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en cuanto a poder expresar a través de estos actos, de esta práctica cotidiana, precisamente su propia cultura, su propio, en su momento, sus propias creencias, sus propias formas de interpretar y entender en su momento precisamente el desarrollo de la vida de las personas en relación con el creador y formador. Vemos entonces que se les reconoce este derecho. Repito nuevamente, pues puesto que ellos tienen su propia espiritualidad, no es motivo para que esto pues sea motivo para poder ser discriminados, sino todo lo contrario, proteger precisamente esa espiritualidad. Muy bien, entonces tenemos que tomar en cuenta tanto la cosmovisión como la espiritualidad son inherentes a cada uno de los pueblos indígenas. Son en su momento características de su propia cultura. Una cultura en su momento de que es protegida a nivel de normas, puesto que es importante para cada una de las sociedades el poder proteger su propia cultura y no caer, como ya habíamos indicado en clases anteriores, en un etnocidio, en una asimilación incluso, pero más grave, como repito, en un etnocidio. Directamente el poder eliminar o asesinar una cultura por el hecho de precisamente caer en una discriminación por motivo de raza. Muy bien, entonces ya tenemos claro qué es la cosmovisión, ya tenemos claro qué es la espiritualidad, sabemos en su momento de que pues definitivamente van a ser protegidos tanto a nivel de derecho interno como derecho internacional para poder conservar cada uno de estos actos. Muy bien. Vamos a hablar ahora un poco acerca de la autonomía indígena. Cuando nosotros hablamos de la autonomía indígena, lo primero que se nos viene a la mente es la palabra autonomía. ¿Y qué es algo autónomo? Algo que no necesita de algo más para poder realizar sus funciones. Vemos entonces que precisamente al hablar nosotros de autonomía indígena, estamos hablando precisamente de lo mismo. Estamos hablando de un grupo de personas, un grupo social, el cual, pues, precisamente no va a necesitar de los demás en cuanto a su propio derecho, en cuanto a tener sus propias creencias, en cuanto a poder buscar un desarrollo de su propio pueblo. Muy bien, entonces la autonomía indígena la podemos definir de la siguiente forma. Es la facultad que tienen los pueblos indígenas
de organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones y mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte. Muy bien, entonces si nos damos cuenta, cuando hablamos nosotros de autonomía indígena, precisamente es una facultad que se les brinda a ellos, una facultad que tienen los pueblos indígenas de organizarse ellos mismos y dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones y mecanismos, dentro del marco del Estado del cual forman parte. Entonces, vemos cómo el mismo Estado reconoce precisamente esta autonomía indígena. Definitivamente nosotros tenemos normas y tenemos reglas a nivel nacional, pero a pesar de ello, se le van a reconocer ciertos derechos a los pueblos indígenas en cuanto a tener una propia autonomía, toda vez no salga dentro del marco del Estado del cual forman parte. O sea, de que realmente se le va a permitir esa autonomía, pero tampoco se tiene que salir dentro del marco legal a nivel nacional. Se le va a dar o se le va a reconocer precisamente a los pueblos indígenas la autonomía en cuanto a cómo van a buscar ellos un desarrollo propio. Un desarrollo a través de la tierra, un desarrollo en su momento a través de poder explotar la tierra y más, de tener sus propios idiomas, sus propias costumbres, su propia cosmovisión, su propia espiritualidad. Pero no podemos llegar a un punto en el cual pues esta autonomía precisamente a los pueblos indígenas pues va a ir más allá y se va a salir de los límites legales. No podemos decir entonces de que a través precisamente de la autonomía indígena pues a ellos se les va a permitir hacer algo que está en contra de la ley, como por ejemplo decir, bueno, precisamente pues, si ellos tienen de alguna manera pues un vínculo directo con la tierra y el poder trabajarla, no vamos a venir y decir que por la autonomía se le va a poder permitir dar lugar a una siembra de algún tipo de planta que esté prohibida dentro eh, dentro de las normas de Guatemala. No podemos decir entonces que por su autonomía se les va a dejar tener plantaciones de amapola, plantaciones de marihuana y poder venderla en su momento a otros países, ¿verdad? O sea, tampoco tenemos que llegar a un extremo de una autonomía, sino una autonomía, como repito, dentro del marco del Estado de Derecho, dentro de las normas de Guatemala. Entonces, ellos van a tener su propia autonomía, como podemos ejemplificarlo acá, el derecho a su propia autonomía, el derecho a su autonomía económica. O sea, que realmente ellos tienen una autonomía para poder dirigir, para poder en su momento crear nuevas ideas, incluso muchas veces de poder castigar a las personas que cometen algún tipo de acción delictiva. Ya habíamos indicado en clases anteriores que en su momento incluso esta autonomía pues les iba a permitir ese castigo a las personas que han cometido alguna acción en contra de sus propios miembros de la comunidad. Como ejemplo, hace algunas semanas recuerdo que veía dentro de las noticias una pareja de dos personas de nacionalidad colombiana que precisamente se dedicaban a poder prestar y cobrar dinero. Estos prestamistas pues tienen la costumbre de utilizar unos métodos de alguna forma poco ortodoxa en cuanto a poder realizar un cobro de forma coaccionada. Entonces, y asimismo, pues se aumentan demasiado los intereses de la deuda. Precisamente a estas personas las capturan los mismos dirigentes del pueblo y pues los ponen allí a disposición de ellos para poder venir y ver cuál va a ser el castigo. Vemos cómo la persona que se había afectado, pues era una señora, pues que había tenido una deuda pequeña y resulta que debía demasiado, la última. Entonces, pues por ese tipo de coacción que estaban ejerciendo frente a la señora, pues a ellos los castigaron con que la señora le tenía que dar unos azotes, como en su momento, no sé, eh, como un tipo lazo para poderles dar estos azotes. Y aparte de ello, pues definitivamente ellos dentro de
el mismo marco legal, pues indicaron de que la señora tenía que pagar solo lo justo, más no los intereses exagerados, y fueron azotados. Vemos cómo entonces ellos, a través de su autonomía, pues ellos buscaron la forma de poder castigar. No precisamente, pues fue el Ministerio Público el que investigó, no fue un juez quien los castigó, sino por medio de la autonomía indígena, pues también se dio esta situación en cuanto a poder buscar un castigo justo a estas personas. Vemos entonces, pero todo esto siempre dentro del marco del Estado de Derecho, dentro de las normas generales del país. No se le podía, entonces, hagamos como ejemplo, saliéndonos de un extremo completo, el poder venir y decir, bueno, entonces ellos cometieron el delito en cuanto a poder estar coaccionando a la señora y ahora su castigo va a ser quitarles la vida. Allí nos salimos totalmente del marco de derecho. Entonces ahí, hasta ahí ya no podríamos aplicar nosotros una autonomía indígena. Muy bien, entonces ya sabemos qué es la autonomía indígena, que es esa facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida interna, de acuerdo a sus propios valores, instituciones y mecanismos dentro del marco del Estado del cual forman parte. Dentro de ellos, entonces, nosotros recordemos que tenemos el derecho a su propia autonomía propia, el derecho a su autonomía económica. Muy bien, pasemos a una diapositiva más. Vamos a hablar ahora acerca de lo que es la medicina y farmacología tradicional. Cuando hablamos nosotros de medicina, lo primero que se nos viene a la mente definitivamente es un médico, es directamente una farmacia, en su momento también, todo lo referente a poder nosotros aliviar un mal que tiene alguna persona, alguna enfermedad. Entonces, cuando hablamos nosotros de medicina, como repito, pues lo primero que se nos viene a la mente, un hospital, un médico, una clínica, un enfermero y medicina. Pero dentro de los pueblos indígenas, precisamente, se les va a reconocer el derecho a poder manejar y poder eh, tratar precisamente estos males a través precisamente de su propia medicina tradicional. Y nos indica de que pues son aquellas prácticas médicas que tienen origen en los espacios de los pueblos indígenas. Muy bien, entonces cuando nosotros hablamos de la medicina tradicional, pues precisamente ya nos salimos entonces de lo normal en cuanto a pensar en un hospital, sino vamos a pensar en este caso al aplicar una medicina tradicional en componedores de huesos, en parteras, en curanderas y en santiaguadores. Estas personas entonces son personas que aplican la medicina de forma empírica. La medicina, entonces, no los componedores de huesos, las parteras, las curanderas, los santiaguadores, no precisamente van a ir a una universidad a aprender sus conocimientos, sino son conocimientos en su momento que han adquirido de forma empírica. Han adquirido en su momento de la misma práctica, que han sido trasladados esos conocimientos de una persona a otra y pues de esa práctica, ellos poco a poco, pues definitivamente han ido adquiriendo ese conocimiento para poder aplicarlo a la hora de que las personas pues tienen algún tipo de mal. Cuando hablamos nosotros de los componedores de huesos, me imagino que en algún momento ustedes han escuchado de estas personas. Que si ustedes tienen un esguince, un doblón en su momento en algún tobillo, que les duele demasiado en su momento una pierna o un brazo, entonces estas personas que se hacen llamar componedores de huesos, precisamente a través de una serie de aceites, a través de una serie de masajes, movimientos que se van a dar precisamente, pues dan alivio a estas personas. En el caso de las parteras, pues precisamente estas son aquellas personas que van a asistir en los partos a las madres que están por dar a luz. Vemos entonces que no precisamente va a ser un médico, no va a ser un obstetra, sino precisamente van a ser las parteras, ¿verdad? Las parteras en su momento, pues hace algunos años atrás, pues era bastante común que en cualquier lugar, pues existieran precisamente las parteras o comadronas, que precisamente iban a asistir a estas personas cuando iban a dar a luz, ¿verdad? Entonces, muy importante dentro de la medicina tradicional, que pues también precisamente ellos tenían
participación dentro de lo que es la medicina. Las curanderas también en su momento son importantes dentro de esta práctica de la medicina tradicional, puesto que también las curanderas van a buscar el cómo poder aliviar y el cómo poder hasta cierto punto tratar diferentes tipos de malestares de las personas, al igual que los antiaguadores. Muy bien. Todo esto lo iban a hacer, repito, no con un conocimiento científico, sino con un conocimiento empírico, que muchas veces iba a ser trasladado de persona a persona y que va a tener como característica esencial el hecho de que van a utilizar la medicina tradicional a través de plantas y hierbas medicinales. No vamos entonces a verlos a ellos aplicando medicinas precisamente que son comerciales, que están dentro del ámbito en cuanto a farmacias, sino ellos van a utilizar la misma naturaleza a través de las plantas y hierbas medicinales, como lo es el ajo, la artemisa, el romero, la ruda, la verbena. Entonces, vemos cómo a través precisamente de todos estos elementos de la naturaleza, ellos van a aplicarla precisamente dentro de la medicina tradicional. Muy bien, entonces ya tenemos por acá lo referente a este tema. Vamos a pasar ahora a una diapositiva más. Vamos a hablar un poco acerca del derecho a la madre tierra. Cuando hablamos nosotros del derecho a la madre tierra, precisamente estamos hablando de que los pueblos indígenas tienen derecho a poder, en su momento, obtener de la madre tierra, de la tierra precisamente, todo lo necesario para su desarrollo en cuanto a poder buscar su propia economía de la tierra. Vemos en esta diapositiva de que pues tenemos a una persona que pertenece precisamente a los pueblos indígenas, son dos, y le tienen un respeto precisamente a todo lo referente a la tierra, tanto a la flora como a la fauna. Vemos ahí en su momento dos mazorcas, en su momento que representan precisamente qué es lo que ellos van a obtener de la tierra, el respeto que tienen ellos de la tierra y el derecho que se les tiene que reconocer a tener parte precisamente de lo que es la tierra. Entonces nos indica la diapositiva de que es fundamental para garantizar la continuidad y existencia perdurable de los pueblos indígenas. La tierra y sus recursos naturales son, en efecto, la fuente principal del sostenimiento económico, de la cohesión social y cultural y del bienestar. Vemos entonces la importancia realmente que presenta la tierra para los pueblos indígenas y de la cual pues también se le reconoce ese derecho a tener acceso a la tierra, tanto en normativa interna como en una normativa internacional a través de tratados internacionales. Muy bien. Recordemos también de que dentro del estado de Guatemala, pues lastimosamente, dentro de la historia del mismo, desde el momento de la conquista, pues lastimosamente se ha dado un despojo en diferentes etapas de la historia de Guatemala de tierras a los pueblos indígenas. Vemos entonces que muchas veces esto ha tenido como consecuencia de que los pueblos no tengan un pleno desarrollo precisamente porque se les ha despojado de sus tierras. Pero que hoy en día, después de todos estos tipos de abusos que han existido, de esos despojos, luego de un conflicto armado interno en el cual pues tuvo como consecuencia la firma de tratados de paz, pues se reconoce nuevamente ese derecho a la madre tierra, puesto que primero es parte de su identidad, es parte de su cultura. Y segundo, pues también hay que tomar en cuenta de que lastimosamente se han visto afectados durante toda la historia del Estado de Guatemala a ser despojados de sus propias tierras. Y como repito, lo que causa directamente que no tengan un pleno desarrollo por vedársele el derecho a la tierra. Muy bien, pasemos a una diapositiva más. Vamos a hablar un poco acerca del derecho a su propio derecho. Este era un tema que nosotros ya lo habíamos mencionado en una clase anterior, precisamente el derecho a su propio derecho, como un tipo de característica, como un tipo de reconocimiento a los pueblos indígenas de poder tener su propio derecho.
Entonces, vamos a poder identificarlo de la siguiente forma. El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio lo define como el derecho consuetudinario. Es el que surge y persiste por obra de la costumbre con trascendencia jurídica. Vemos entonces como acá, pues ya dentro del mismo diccionario, nos lo indica como derecho consuetudinario. Entonces, el derecho a su propio derecho lo podemos nosotros identificar como el derecho consuetudinario. Y este se va a basar precisamente o surge a través de la costumbre. Muy bien. Entonces, nos va a indicar también de que son formas de comportamiento particular que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades y se van transmitiendo de una generación a otra. Entonces es importante que precisamente el derecho consuetudinario pues, va a basarse precisamente en la costumbre. Y esa costumbre va a tener precisamente el hecho de que van a ser ciertas acciones, ciertos actos que se van a dar dentro de las comunidades de los pueblos indígenas y que se van a ir transmitiendo de una generación a otra. Recordemos entonces que habíamos hablado un poco acerca de cómo que fueron castigados estas dos personas que cobraban deudas, precisamente lo estaba aplicando ese castigo a través del derecho consuetudinario, a través precisamente de la costumbre, y que esta costumbre pues es la transmitida de generación en generación para poder aplicarla dentro de los diferentes problemas o controversias que existan dentro de una comunidad indígena. Muy bien, entonces importante el derecho a su propio derecho, repito, porque se les reconoce a los pueblos indígenas precisamente el tener sus propias normas. Toda vez, repito, no salgan del marco jurídico, del marco de Estado de Derecho de lo que es Guatemala, puesto que ahí definitivamente ya perderíamos nosotros la esencia del hecho de poder buscar ese derecho a su propio derecho. Muy bien, entonces hasta acá estamos llegando con el tema del día de hoy, pero vamos a hacer una breve explicación y recopilación del tema aplicado el día de hoy, ya solo para poder ir terminando la clase y poder entrar de lleno a las preguntas. Muy bien, recordemos entonces el tema que tratamos el día de hoy es la cosmovisión y espiritualidad. Recordemos de que el tema general de esta clase era los derechos de los pueblos indígenas. Y dentro de esos derechos de los pueblos indígenas, entonces nosotros vamos a mencionar la cosmovisión y la espiritualidad, que se les reconoce entonces como un derecho precisamente a los pueblos el tener su propia cosmovisión y su propia espiritualidad. Cosmovisión y espiritualidad, que recordemos también de que no va a ser lo mismo dentro de los pueblos indígenas de Guatemala que la de los pueblos indígenas en su momento de un país sudamericano como Bolivia, como en su momento Chile, como podemos mencionar nosotros algún otro estado del cual pues va a tener su propia cosmovisión y espiritualidad. Ahora bien, ¿qué es la cosmovisión y espiritualidad? La cosmovisión es la forma de interpretar, explicar, reaccionar, pensar y sentir que los pueblos y civilizaciones han desarrollado para vivir y relacionarse con el cosmos. Muy bien, entonces la cosmovisión nos sirve para buscar una explicación. Hace muchos años, pues definitivamente dentro de la historia, en cuanto a filósofos, pues veíamos que los filósofos tenían como característica especial de que ellos a través precisamente del poder meditar, el poder pensar, encontraban la respuesta a muchos temas. Precisamente lo mismo pasa con los pueblos indígenas, solo que acá nosotros le llamamos una cosmovisión, una forma de ver precisamente el mundo, las cosas de nuestro alrededor relacionado con el cosmos. Y dentro de esto vamos a mencionar ciertos elementos del cosmos que precisamente los pueblos indígenas le dan más importancia y buscan explicaciones y respuestas, como lo es el elemento del agua, la tierra, el aire y el fuego. Ahora, en cuanto a la espiritualidad va a ser ya una práctica cotidiana de ritos, celebraciones o ceremonias, y que precisan estas, precisamente, el desarrollo de la vida de las personas en relación con el creador y formador. Entonces, son ese tipo de acciones, ese tipo de actos
y los vamos a ver nosotros reflejados en ritos, celebraciones o ceremonias que realizan los pueblos indígenas y que también es reconocido y protegido por los derechos humanos. En cuanto a la autonomía indígena, ya habíamos indicado de que pues es esa forma o esa facultad que tienen los pueblos indígenas de organizarse, de dirigir su vida interna. Asimismo, pues esto va a ir acorde a sus propios valores, instituciones y mecanismos, toda vez esté dentro del marco del Estado de Derecho o dentro de las normas. Y dentro de la autonomía indígena podemos nosotros enfocarnos al derecho a su propia autonomía y asimismo el derecho a la autonomía económica. Muy bien. En cuanto a la medicina y farmacología tradicional, vamos a indicar precisamente de que son aquellas prácticas médicas que tienen origen en los espacios de los pueblos indígenas. Dentro de ellas, pues esas prácticas que se van a dar, tenemos ciertos personajes que van a realizar ese tipo de acciones, como lo es en su momento acá. Dejamos por un lado la medicina normal en cuanto a indicar médicos, enfermeras, en su momento cirujanos. Vamos a dejarlos por un lado. Sino aquí nosotros, al hablar nosotros de la medicina tradicional, vamos a hablar de componedores de huesos, parteras, curanderas, santiguadores, que son personas que han adquirido el conocimiento no en una universidad, sino lo han conocido precisamente de una forma empírica, de la propia práctica, y que estos conocimientos han sido transmitidos de una persona hacia otra. Importante también dentro de la medicina tradicional es de que se va a aplicar precisamente las plantas y hierbas medicinales como lo necesario para poder buscar un medicamento. Dentro de ellos podemos mencionar el ajo, el romero, la artemisa, la ruda, la verbena. Entonces, es más, cuando nosotros estamos en nuestra casa y tenemos algún dolor de estómago, un dolor de cabeza, lo primero que vienen, y pues esto se ha aplicado de generación en generación, tanto a nivel precisamente de pueblos indígenas, como lo es que también pues, se ha trasladado en su momento en general a nivel completo de pues y esas prácticas de medicina tradicional. Lo primero que le dice a uno la abuelita de la casa es un tuté de alguna hierba, un tuté de pericón, un tuté de tilo, un tuté de, no sé, alguna hierba precisamente, aplicando una medicina tradicional. Definitivamente, pues sí, en su momento se obtienen resultados positivos. Entonces, la medicina y farmacología tradicional también es protegida como un derecho inherente a los pueblos indígenas. El derecho a la madre tierra, pues ya habíamos hablado nosotros de que precisamente a través de la tierra se va a tener el desarrollo de los pueblos indígenas, puesto que es fundamental para garantizar esa continuidad y existencia perdurable de los pueblos, puesto que la tierra le brinda los recursos naturales, que son fuente principal de sostenimiento económico, de la cohesión social y cultural y del bienestar. Ya habíamos indicado de que, pues, lamentablemente los pueblos indígenas, desde lo que es toda la historia del Estado de Guatemala, desde el momento de la conquista, pues ha sido despojada de estas tierras. Y de que hoy en día, entonces, se le reconoce a los pueblos indígenas precisamente el derecho a tener acceso a la tierra para buscar su propio desarrollo. En cuanto al derecho a su propio derecho, recuerden ustedes que vamos a mencionar que es el derecho consuetudinario. Y el derecho consuetudinario, pues es precisamente el hecho de aplicar al derecho por medio de costumbres y trascendencia con trascendencia jurídica. Estas costumbres en su momento van a ser aplicadas por una comunidad en cuanto que van a ser transmitidas de una generación a otra. Muy bien, con eso entonces ya terminamos y finalizamos este pequeño resumen de la clase y vamos a pasar a las preguntas que son objeto de examen final. Dentro de estas preguntas tenemos, número 1, defina la cosmovisión. Número 2, defina la espiritualidad. Número 3, defina la autonomía indígena. Número 4, defina la medicina y farmacología tradicional. Y por último, número 5, defina el derecho a la madre tierra. Muy bien, entonces acá tenemos ya las 5 preguntas para esta semana número 15. Por favor, tomar nota de ellas, puesto que, repito, son objeto de examen final.
Muy bien, entonces para mí realmente fue un gusto haber compartido una clase más con ustedes. Espero que hubiesen podido entender el tema a tratar el día de hoy y desde ya pues les deseo éxitos en sus demás clases y asimismo que tengan todos ustedes un feliz día.